Yo Me también. eché hasta colonia para que no me encuentren hediondo. No, sí, igual. Oye, literal me lavé los dientes para hacer este Zoom. Si no, es verdad, no estoy mintiendo. Reconoceré, lejano te pensé. Estabas callado, no te desperté. De pronto llegó la tormenta, luego navegué. Hola, ¿cómo están? Continuación del episodio anterior, episodio número 10. Para quienes no han tenido la oportunidad de escucharlo, en el episodio número 9 comenzamos con una conversación con nuestros amigos de la comunidad de podcasters de acá de Chile. Hicimos una invitación abierta y estamos conversando acerca de la iglesia en línea. Así es que para que no se pierdan, para que no queden perdidos en lo que estamos hablando y que parte ya desde una conversación previa, si aún no lo escuchas, pon pausa, vuelve atrás, escucha el episodio 9 y vuelves por este, para que puedas disfrutar de la conversación completa, ya que fue de gran bendición y fue de mucha ayuda. Un abrazo, continuamos con el capítulo. Dale, Alex, ahora sí. Quiero hacer dos aportes. La primera tiene que ver con que tenemos que tener claro cuál es el objetivo de la iglesia en este tiempo. Y que la verdad de las cosas, yo creo que no es distinta que el objetivo que ha tenido siempre, que es ser una iglesia compasiva y una iglesia que te lleva a la intimidad con Dios. Entonces, si en algún momento nos dimos cuenta que no estábamos siendo una iglesia compasiva en lo práctico y que ahora nos vemos en la obligación de ser iglesia compasiva, es porque evidentemente nos faltaba algo. Y si por otra parte nos volvemos una iglesia que solo se preocupa de hacer cosas sin profundizar y sin animar a las personas a tener intimidad con Dios, también es un objetivo un poco perdido, es incompleto. Y toda esta reflexión me lleva a preguntar algo que es súper complejo, que es que ¿para qué hacemos tantas reuniones? ¿Las hacemos para que las personas de nuestra comunidad sean dependientes de la comunidad, de la congregación? ¿O estamos haciendo todo esto para que sean dependientes de Cristo? Sí, es que ahí hay un punto súper importante, que de hecho era parte de la pregunta que yo también les iba a hacer, porque al final él marcó un punto súper drástico en que cuando él transmite por YouTube los hermanos piden oración, y eso está súper bien. La pregunta es cuántos de los que están detrás de la cámara se acercan al hermano que no pide oración y que está solo, porque ahí es donde uno hace comunidad. Sí. No es cuando yo voy a pedirte ayuda, es cuando yo voy al necesitado, porque nosotros somos los que tenemos que ir al necesitado. Y a eso nosotros nos referimos de repente cuando yo decía que era la visión de nuestro podcast de hacer comunidad, que cuando alguien necesita algo y nos habla, o nosotros acercarnos a las personas para poder compartir un poquito de nosotros con ellos. Entonces, dejo planteada ese como resumen de lo que estamos hablando. Tenemos todos quieren hablar, vamos con Pablo, Alex y Cristian. ¿Vamos de esa forma? Sí, oye, no, lo que yo iba a decir es que otra vez comentario negativo de que yo he visto y he observado varias iglesias como hacen comunidad, pero comparten algo, no. Pero tú ves que en realidad cambiaron el formato la mayor parte de la iglesia, para no generalizar, porque generalizar, pero cambiaron solamente el formato. O sea, te digo, o sea, la gente antiguamente que solamente quería comer. Luego cuando descubrieron el fuego, ocuparon solamente el fuego para comer. Y no lo ocuparon el fuego para darse calor, no le vieron otras propiedades al fuego. Y la iglesia hoy día, en muchos aspectos, tampoco está entendiendo este tema de la red social. Porque la red social no es solamente para volver a hacer lo mismo que ya estaba haciendo, que hacer culto de oración, hacer estudios, reuniones. Este tema de tener Zoom o tener la red social y estas plataformas te amplía un montón más que solamente volver a hacer lo mismo, pero a través de una pantalla. Y creo que ahí es donde está a lo mejor cayendo la iglesia otra vez, en el confort, en el que antes tenía un templo y hacía los cultos en el templo, ahora le pasaron un templo virtual y está volviendo a hacer solamente templos virtuales, y no estamos aprendiendo de lo que en realidad esta pandemia nos tiene que estar enseñando. No sé qué opinará Jano, pero creo que está equivocado. Alex, dale.
Yo quería Cotidiano más. hacer una acotación a lo que tú decías respecto de lo que contaba el L, porque me parece súper bien y súper productivo que las personas estén lanzando peticiones de oración en los grupos de chat, pero ¿cuántos de nosotros que quizás estamos en la iglesia y que leemos que hay una petición de oración, estamos orando por esa petición? Solo acotar eso. Eso, Cristian. Alex y Daniela tocaron un punto como súper bueno, que es que la iglesia actual igual se está, y Pablo también, Pablo ha tocado un punto también súper bueno. La cosa es que No, Pablo, la iglesia no. igual se ha sincerado. Este tiempo ha sido súper bueno para eso, para poder mirarnos a nosotros mismos y ser súper honestos. Hay mucha gente que va o hacía cosas en la iglesia a propósito del pastor, el líder, el amigo, el hermano. Y hoy en día no. Hoy en día tenemos la autonomía y se nos ha dado el espacio para poder decidir si vamos a participar de esa reunión o no, si nos vamos a conectar o no y cómo vamos a interactuar en ella. Y también ha sincerado el decir, hey, tengo necesidad, hey, puedes orar por mí, hey, yo realmente necesito a mis hermanos. Y es como un súper buen tiempo, donde están pasando cosas positivas, como también el sincerar también trae cosas negativas, porque nos vamos a dar cuenta que quizás hay servidores o hay hermanos que vamos a volver a la iglesia física, en algún momento va a ocurrir, y ojalá tenga a todos mis hermanos, ojalá todos puedan asistir nuevamente a la iglesia, y no vaya a ser que este tiempo también haya servido también para que algunos hermanos digan, bueno, ya que no tengo la obligación moral de ir porque me están viendo, chao, como han pasado 2 meses, no voy más a la iglesia. Puede ser una lectura también. Sí, de hecho es uno de los peligros. ¿Dani? Sí, pues, eso también va al tema de no quedarse en ya hice el cambio, ya no tengo que hacer nada más. O sea, ya volvimos a la antigua iglesia, ya no tengo que formar la comunidad de otra forma más íntima, sino que solamente me están viendo en el púlpito y listo, se acaba todo y hice mi trabajo. Hay que hacer algo un poquito más de compañeros, por así decirlo, de formar una hermandad verdadera para no solamente llegar a las personas que te dicen de primera fuente, oye, sabes que necesito ayuda, sino que también uno tener la iniciativa de ser esa persona que llega a quien no te está diciendo que necesita ayuda. ¿L? Sí, mira, con respecto a lo que uníamos todo esto, me gustó mucho lo que dijo Cristian también, o sea, de que estamos sincerándonos, estamos mostrando, y yo creo que con las redes sociales pasa algo súper fuerte que es la máscara. Todos mostramos que estamos bien. De hecho, todo el mundo de la selfie ha sido algo muy revolucionario para todos, que quizás tampoco es nuevo, pero te das cuenta del individualismo que tratábamos de mostrar, porque antes era, me sacas una foto para salir yo y mi grupo de amigos, y ahora no es necesario eso. Entonces, si lo extrapolamos esa ilustración un poquito a lo que es la iglesia, nos damos cuenta que en realidad, por ejemplo, podemos seguir haciendo iglesia y siendo la iglesia, en todo lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana. Yo creo que el impacto es ese, que logremos hoy en día quitarnos el momento. De hecho, mi segundo capítulo se llama No soy cristiano, porque yo quiero sacarme la careta de que soy cristiano. Quiero que la gente vea que yo soy simplemente el hijo de Dios, que sí he sido adoptado, que mi esencia, mi naturaleza está en ser hijo de Dios, no en la etiqueta que tenemos como cristianos, como canutos, como cualquier otra etiqueta social que tenemos, como iglesia. De hecho, ¿cachai? Entonces, creo que va por ahí. Él se comulgó solo. No necesito que nadie más lo excomulgara. Yo creo que es súper también interesante reflexionar en de que esto también está viendo cuánta dependencia del Espíritu Santo tenemos y la gente tiene, porque muchas veces ir a la iglesia el fin de semana era llenarme de esa energía, de que me sobaran la espalda, de abrazar, de estar ahí con gente. Y claro, yo ahora en la casa nadie está conmigo, entonces cultivar esa comunión con el Espíritu es súper importante. Finalmente podemos quedarnos solos, pero el Espíritu está con nosotros. Entonces esa dependencia a las personas como suplantador del Espíritu es interesante observar. Y por otro lado, ya me largué ya otra vez. Y por otro lado... Una parte de la prédica. No es menor, lo que pasa es que yo veo también como con preocupación y he hecho el comentario de que hoy día tenemos tantas redes sociales, tanto YouTube, tanto Instagram, predicaciones por todos lados y la gente
ve todo eso y descuida también esa comunión con el espíritu de no escuchar tanta repetición de mensajes, sino comunicarte tú con Dios de manera personal e íntima. Entonces, obviamente alguien ve un video en YouTube y está todo el rato escuchando predica y se olvidó de, oye, Dios también me puede hablar a mí, de manera Claro, se personal. abruma con contenido. Claro. Basa comunión en aprender contenido. Sí, ahí yo creo que claro. hay un punto donde podríamos mirar un poquito más para adelante. Ya le hemos dado una vuelta a lo que está ocurriendo, a cómo la iglesia la vemos hoy día, pero ¿qué es lo que sigue? O sea, pensemos en que esta pandemia, acá en Chile por lo menos, lleva un mes. Ni siquiera es que llevemos un año. Para nosotros ha sido como que fuera mucho tiempo, pero ha sido solo un mes, y en un mes han venido muchos cambios. Como decíamos, las iglesias se tuvieron que adaptar, empezamos a generar contenido por todos lados, los lives a eso de las 8 o 9 de la noche en Instagram, hay 15, 20 lives que están en línea, distintos pastores, y ahí es donde yo me pregunto qué es lo que viene, qué es lo en el futuro inmediato, no en el largo plazo, sino que en el futuro inmediato, qué es lo que tiene, porque al final nos estamos llenando de contenido, quizás de información, pero no estamos cultivando quizás nuestra vida espiritual, sino que estamos todo el rato recibiendo, nos abrumamos. Muchos de nosotros, que me incluyo, hemos tenido en algún momento que hacer un pause y decir, no voy a dejar de ver redes sociales un rato porque ya me está llenando de angustia más que alimentarme. Entonces, no sé, ¿cómo ven ustedes la iglesia hoy y mañana, digamos, en el futuro inmediato? No en el largo plazo, sino en el inmediato. Mira, ¿sabes? Yo no tengo como un paso mental de lo que la iglesia tiene que hacer ahora, porque es nuevo, todo es nuevo. El estar viendo a la iglesia por internet, los cultos y todo, pero creo que sí, lo que deberíamos mejorar es el intentar llegar realmente a lo que es la congregación, porque pasa, y voy a hablar de mi casa, y ojalá no me excomulguen, pero mi iglesia muy grande. Yo creo que ya todos deberíamos tener un papel de que nos excomulgaron. Pido perdón antes de antemano. No, pero hablando en serio, mi iglesia es grande, una iglesia que tiene 3 cultos el día domingo, que hacen 3 cultos el día domingo, 2 en la semana, martes y jueves, ahora último. Y la iglesia son alrededor de 350 personas por culto, o si me equivoco un poco menos. Y si te pones a ver los live que están haciendo ahora, no alcanzan a ser 100 personas. ¿Qué está pasando con toda la otra gente que no está viendo, que no se está congregando, por decirlo así? Porque se están congregando o en otro lado, o están completamente incomunicados, o están completamente alejados de lo que es la comunidad. ¿Qué está pasando con esa gente? Porque yo sé que en mi iglesia, por lo menos, por eso quiero hablar de mi caso puntual, que sí se está ayudando a la gente que necesita. Pasa, de hecho, que a mí me impresionó, pasa que han estado llamando a la gente. El otro día llamaron a mi papá, como tienen la lista de toda la gente. Llamaron a mi papá para saber cómo estábamos, dónde vivíamos, si es que acaso nos faltaba algo, si es que necesitábamos comida, si es que estábamos con trabajo, si acaso alguno estaba enfermo. Y creo que de verdad me impresionó, porque no vi que eso se hiciera antes. Quizás sí con como comunidades más pequeñas, como lo son las viudas, eso nunca se ha dejado de ayudar, o la gente que no tiene trabajo. Pero ahora fue como a nivel iglesia. Pero más allá del llamado telefónico, que es súper importante, creo yo, ¿qué vamos a hacer con esa gente que no está pudiendo ver los cultos, que no está pudiendo recibir los mensajes? Dejo la incógnita. No, lo que pasa es que es súper interesante lo que dice Abby, y yo lo planteo de otra forma. ¿Por qué la gente no ve o no se conecta a las transmisiones que está haciendo la iglesia? Y esa pregunta es súper interesante también. O sea, no es solamente qué pasa, sino por qué no quiere hacerlo, o por qué no la sigue en redes sociales. Entonces te lleva que las redes sociales a veces son engañosas también. Mira, no sé si tanto sea un querer, porque
si bien mucha gente pueda no gustarle las redes sociales, si tiene las ganas de congregarse o de la necesidad de congregarse, va igual a intentarlo. Y pasa Por eso. que en mi iglesia hay mucho público que es tercera edad. Y esa gente o vive sola o no tienen los medios, no tienen un computador o no tienen un smartphone que pueda mostrar una página de Facebook, una página de YouTube, un podcast. O sea, son celulares básicos y me pasa, o sea, lo digo así como con autoridad porque pasa que en el ministerio que sirvo yo, que es el Ministerio Infantil, nosotros estamos comunicados siempre, hacemos reuniones de Zoom, etcétera. Somos o sea, y en general es porque mis líderes son jóvenes, pero pasa que en mi ministerio también hay gente que es tercera edad y el otro día me tocó ayudar a una hermana que sí tenía un smartphone, pero no tenía Facebook. Entonces ella nos estaba perdiendo las reuniones que hacíamos por el grupo privado, se estaba perdiendo las reuniones de la congregación, no estaba sabiendo nada al final, porque no tenía Facebook, tenía solo WhatsApp. Y tuve que crearle un Facebook y aparte ingresarle al grupo, explicarle y todo, ella tiene 70 años casi. Entonces yo creo que más que no quieran, es que no saben o no tienen los medios. Cris. Wow, igual tomó otros caminos como otra arista, pero sí, es una pregunta súper buena igual la que hizo Carlos, o sea, como qué está pasando con esa gente. Y acá hay como, no sé, yo no puedo visitar todas las iglesias porque entiendo que todos los cultos son como el mismo día o a la misma hora, o por temas laborales no puedo visitar la iglesia de mis amigos, pero de pronto me conecto, estoy en cuarentena, y hay 10 live, y en estos live está la iglesia de todos mis amigos. ¿Qué pasa de tanto? Y a veces me engancho en un servicio de jóvenes, en un servicio general. ¿Y qué pasa si de tanto mirar esos servicios de mis amigos termino como sin querer congregándome con mis amigos, al menos de forma virtual? En algún momento voy a decidir como, me quedo con este pastor porque me pareció bueno lo que está haciendo, o voy a seguir con mi congregación. El solo hecho de ver el servicio significa que me estoy congregando. Es como raro, y vamos a tener que hacer como un análisis también de esto a posteriori, cuando nos reunamos como iglesia, cuando tengamos que analizar, bueno, quiénes llegaron y cómo van a llegar también, en qué estado. Puede que hay una crisis tremenda en algunas iglesias, y en otras puede ser como, ok, aquí no pasó nada, es como siguen los mismos 100, 50, 40 o 200 que siempre han estado, y en otras puede que no, que hay un tercio. Es como cómo nos replanteamos desde ahí la nueva iglesia, cómo vamos a enfrentar eso. Y qué me da culpa vamos a tener como iglesia. Sí, yo creo que igual en estos casos es un poquito engañoso los números, porque quizás no toda la gente que se representa en los live o en las vistas de YouTube, X forma que ocupen para dar la palabra, significa la cantidad de gente a la que está llegando. Igual hay que considerar que muchas personas también se están reivindicando en el hacer iglesia dentro de la familia, en el aprender a hacer iglesia con quienes tienen en sus cuatro paredes, porque era algo que igual se había perdido. Entonces los números son engañosos y dejarse guiar por eso también es perder como un poco el enfoque de a cuánta gente se está llegando realmente, porque de una se puede simplemente traspasar a otra y no por eso significa que haya menos como unión entre la iglesia y su forma de compartirla. O sea, igual y creo dependiendo que... de... sorry. Perdón. Solo quiero decir una cosa. Que Sí. igual y dependiendo de la plataforma, la transmisión en vivo queda grabada y tienes la posibilidad de escucharlo después. Entonces, Claro, ahí también hay un factor importante. El servicio Sí, no por eso digo que los están números son dentro engañosos. del live. Yo igual quiero decir algo cortito. O sea, igual tiene que ver con eso, claro. No sabemos como el número exacto, pero al final el mismo ejemplo. O sea, si por culto son 300 personas y en el live en vivo hay 70 y después revisando de nuevo hay 150, ¿qué pasa con la otra gente? Aunque esté haciendo familia, o sea, aunque esté haciendo iglesia en la casa, no están haciendo iglesia con el cuerpo. Y es importante estar en contacto, porque después, si es que todo esto pasa y vuelva a la normalidad o tengamos una nueva normalidad, va a haber gente desconectada. Va a llegar familias completas que quizás sí están muy conectadas entre ellos, pero fuera de la iglesia, fuera de lo que es la congregación. Y no es bueno tampoco. Pero eso es tan malo. Pero, Pero respetar la no fila. llevar dando personas, perdón.
Respecto a la fila, ¿será tan malo? Ariel, mutealo. Bien, bien. Este es el espacio donde ya la locura empieza a armarse. Vamos en orden. Este episodio dijimos que iba a ser así, lo entendemos porque al final estamos todos tratando de dar nuestras opiniones y tratar de ayudar más que nada. Ojo que a veces va a sonar este episodio como a mucha crítica, pero en realidad estamos tratando de dar nuestro granito de arena a la iglesia. Así que tratemos de mantener el orden para poder llevar todos lo que queremos decir. L. Sí, no tengo que decir nada, gracias. Siguiente en la fila. Tuve que anotarlo. Respecto al alcance, o sea, la iglesia a quién está alcanzando depende netamente de tipo, simplemente. O sea, a quién tú le compartes la transmisión, de quién tú te preocupas, a quién tú llamas. No es necesario, lo que planteaba Lavi es importante, que la iglesia se está preocupando de sus miembros, pero tú, ¿de quién te preocupas? ¿Tú llamas a los que están adelante? ¿Tú llamas a los que están siendo líderes? ¿Te importa lo que le pasa al pastor si va a tener plata para fin de mes? Porque, sincerémonos, o sea, si vamos a hacer comunidad y hacer comunión también, veamos a quién estamos alcanzando realmente. O sea, mi parte, yo, ¿qué voy a hacer yo para que la iglesia siga su natural rumbo? Como lo planteó en un principio Jesucristo. O sea, lo otro, por lo menos en mi caso, yo por lo menos he tratado de compartirle el link a los que más puedo. O sea, grupo de los vecinos, no importa, después me dicen, no se puede compartir, pero ya quedó ahí. Ya quedó el link. Ya se entrega. Lo deben haber echado de todos los grupos. No me importa. Te tienen muteado en todos lados. Ya, muteemos a Mira, la palabra dice predica. Enviando cadena, la tiene. Sí, no. El vecino que envía cadena. Claro, mando su violín profético. ¿Su violín? Exacto. Su violín para las tías. Deseando un buen jueves. Exacto, entonces la idea es que tú trates de alcanzar y si te das cuenta que en tu reunión se conectó alguien en Facebook, que aparece el nombre de quien se conecta, o en YouTube, o quizás alguien te mandó y te dijo después de un tiempo, no lo viste, y llegó a tu YouTube o a tu canal de transmisión, por decirlo de una manera, conecta con él. La gracia, lo leí en el libro de Judas Smith, Jesús dice, la gracia no tiene la dejadez de no hacer nada, sino que tiene que involucrarse, es conectarse, hacer comunión. Es lo que hizo Jesús, simplemente. Entonces, el paso siguiente, como lo habíamos hablado quizás en otro Zoom, yo no sé lo que va a pasar mañana, pero sí sé lo que voy a hacer. Y lo que voy a hacer es seguir alcanzando a quienes no han conocido de Cristo y seguir reteniendo a quienes estamos dentro del camino para poder permanecer el día de mañana. Porque así es como le damos la vida, o sea, el que permanece hasta el fin será salvo. Janito. Sobre lo que decía Abby, igual quizá este tipo de personas que no se están conectando no se sienten cómodos haciendo ese tipo de iglesia, porque para ellos no es iglesia, porque ahí ya entramos en un tema semántico de qué es iglesia realmente. ¿Acaso iglesia será el yo conectarme en vivo a la iglesia a la que yo voy, simplemente ver el culto? ¿Eso es iglesia? Entonces hay mucha gente que no lo hace simplemente porque no se sienten que eso es iglesia y ellos prefieren hacer un culto familiar, prefieren cantar, prefieren compartir un versículo bíblico en sus casas y en vez de estar haciendo ese tipo de iglesia en vivo, prefieren hacer iglesias en casas. Y también ese otro tipo de alternativas que se puede estar dando. Ahora, como decía creo Dani, los números no es tampoco tan relevante porque en realidad quizá en ese momento se están conectando 50 personas de 300, pero hay que contar de que cada familia a lo mejor tiene 3 integrantes, 2 integrantes, 4 integrantes, y en realidad esos 50 que están conectados son la totalidad de los 300. Pero también hay personas que a lo mejor no se van a conectar de la congregación a esa hora, sino que se van a conectar más tarde porque quizás están haciendo otro tipo de cosas y porque, volví al punto, porque quizás el hacer ese tipo de iglesia no es hacer iglesia para ellos. Pero ahí va un tema de la adaptación al cambio. Eso es... Pero es que lo mismo, o sea... Ya no se agarran a combo. ¿Es iglesia o no? Lo vi venir. Sí, claro. Ya, no se agarran a lo que combo, pasa es que no se estamos agarran a combo. hablando de una situación en la que no puedes manejar. Claro, lo ideal es que todos nos juntemos y vayamos al culto y estemos en la iglesia, pero si hoy día no se puede por la pandemia, tienes que adaptarte, independiente que sea complejo. Por eso daba la alternativa de culto en casa. Claro, pero eso sería solo en tu familia.
Pablo, está pendiente. Ya, sí, porque gané en el orden, gracias. No, que iba a tomar otra vez, como lo han tomado todos, el tema de que los números son falsos. Porque de todo esto, de todas estas personas que se puedan conectar, yo me conecto, si hay 10 live, yo me conecto a los 10, pero no significa que yo sea miembro de las 10 al mismo tiempo. O sea, pero dentro Es que de tú Pones quieres 10 likes figurar. al mismo tiempo. ¿Qué onda el No, Pablo? pero ¿Qué aparatos tecnológicos tenía en tu casa? Pero, ¿has visto cuando a veces los músicos van a comprar? Ya, yo en vez de ir a comprar, me voy al otro. Cuando veo que hablan de pecado, me voy a otro. Cuando le toca la Algo más médula. positiva. Claro, algo más antropológico. Se tiene que poner el poncho, ahí sale del live. Entonces, ¿qué pasa? Que estos números son mentirosos y te invento. Por ejemplo, conozco una iglesia que de verdad tiene 30 miembros y que son muy activos y son 30 miembros, pero en sus live tienen, qué sé yo, 40 o a veces 50 personas que lo están viendo en vivo. Entonces tú dices, tengo a todo mi público o a toda mi iglesia la tengo viendo. Y resulta que quizás no es así, quizás mucha gente te está viendo a través de las redes sociales, pero que no comparte en tu iglesia, que no es miembro, que ni siquiera sabe dónde está, que ni siquiera existe. Entonces tú supones que toda tu iglesia está participando de los cultos. Entonces creo, y perdón que me meta a la pregunta que se hizo, perdón, pero ¿cuál tiene que ser el siguiente paso para mañana? Yo creo que a lo mejor tiene que haber un trabajo de hacer un seguimiento de quiénes son las personas que están consumiendo los cultos y quiénes en realidad no, porque hay un montón de gente que a lo mejor está siendo huérfana de culto. No sé, te invento. Quizás puede ser mala de ellos, pero quizás hay personas que viven solas y que no tienen con quién hacer un culto de hogar, ¿viste? O que a lo mejor son una persona dentro de una familia que no es cristiana. Entonces, ¿con quién voy a hacer el culto solo? Y hay un montón de gente que a lo mejor no tiene acceso a internet y un montón de cosas. Entonces, creo, y hablo de la perspectiva que se está tomando por lo menos en la iglesia, hacer un seguimiento de cuál es tu alcance real de tu membresía y de preocuparte de este desbalanceo del nivel o este salto que va a haber entre personas que están consumiendo mucha información hoy día y entre miembros que quizás no están consumiendo nada. Sí, yo creo de que de repente en las conversaciones tendemos a siempre o a satanizar o a irnos a los extremos. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros corremos el riesgo de siempre irnos a los extremos. Hagamos un recuento un poco de las últimas 2 o 3 décadas de la iglesia evangélica en términos generales. Ya no fuimos al extremo de todo lo que era unción, ya no fuimos al extremo de todo lo que era profético, ya no fuimos al extremo de todo lo que era apostólico, ya no fuimos al extremo de todo lo que era visión celular, y así podríamos hacer un montón de listas largas de todos los extremos que nos hemos ido. Entonces yo creo de que es bueno que aprendamos de la historia de nuestra iglesia, y aprendamos a no irnos al extremo de que ahora todo es online, todo es a través de plataformas virtuales, que ahora todo es podcast, que ahora todo es virtual y que ya no podemos hacer culto en línea, no nos podemos juntar, no podemos hacer un discipulado en la iglesia. Y en ese tema hay que tener cuidado con irnos a los extremos. Aprendamos de la historia, aprendamos que llegó un momento donde todo era demonios, o todos queríamos ser apóstoles, o todos queríamos tirar al suelo y vestirnos de blanco como Benny Hinn, y llegó un momento en donde teníamos que entender que Todos queríamos hacer un vademecum. Todos queríamos hacer un vademecum, pero tenemos que aprender de la historia. Entendemos de que la obra de Cristo es perfecta, pero la iglesia, al ser de gente, de seres humanos, no es perfecta, se equivoca. Por lo tanto, aprendamos de los errores que la iglesia ha tenido a través de la historia y no nos volvamos ahora locos porque, por ejemplo, como dice el Jano, si la gente está haciendo culto en su casa, no, eso no es válido, porque no, también es tan válido como el que está haciendo un podcast, como el que está haciendo un culto en línea, como el que está haciendo un canal en YouTube. Eso quería aportar yo. Voy yo, ¿cierto? Sí. Pero resumido, cortito, ¿vale? Déjate la predica para otro podcast. La serie de predicaciones la está haciendo en un podcast. Yo creo que la gran reflexión que todos tenemos acá es que lo que importa son las relaciones, el vínculo, el amor, que al final del día, de repente como iglesia nos olvidamos que tenemos que ser amigos al final. Entonces, la amistad va a prevalecer frente a cualquier tipo de pandemia.
Y respecto a tu pregunta, Ariel, porque tú preguntaste cómo veíamos el futuro este asunto y nos fuimos para cualquier parte menos para pensar con respecto a cómo va el futuro. Sí, pero menos yo. Sí, creo que, claro, como todos dicen, yo pienso que esto va a pasar. La iglesia, los que consideraban las redes sociales como algo importante van a seguir en eso, otros van a volcarse a las redes sociales, pero hay una iglesia que va a volver a lo suyo y a lo que estaba haciendo. Pero creo que más importante de eso, si vamos a redes sociales o no, es que fortalezcamos el vínculo en el fondo, que podamos amarnos realmente, que podamos hacer amigos dentro de la iglesia, cosa que se da muy poco, porque cuando alguien deja de ir a la iglesia, se vuelve un enemigo de la iglesia, y no le hablen más, o esa persona se alejó y borró a todo el mundo de Facebook, de su iglesia, ¿cierto? Y chao, y se fue al mundo. Que podamos entender que aunque no vaya a la congregación, aunque esté pasando crisis, sigue siendo mi amigo. Yo creo que ese es un desafío sumamente importante. Y como iglesia, más que tener reuniones, liturgias, es comer juntos, estar juntos. Y en ese partimiento del pan, Cristo se manifiesta en medio de nosotros. Amén. Cris. Yo quiero decir algo. ¿Cuál lo que... Ya, a ver, Alex. Sí, Dale. Iba a decir que... Pucha, se me olvidó otra vez, ¿viste? Ok. Ya me acordé. Que lo que sucede hoy con las reuniones en línea no es muy distinto de lo que sucede en el común de las iglesias en el cotidiano, porque, por ejemplo, nosotros también somos una iglesia grande de varias personas, pero ¿cuántos de ellos realmente están en la reunión del domingo, estando ahí presentes, versus cuántos están viéndonos en los live? Lo reformulo de otra manera, que tenemos muchas personas que están yendo a la iglesia como edificio, pero en realidad va solo por ir, y eso tampoco es de mucha ayuda. Ahora, ¿qué es lo que viene? Yo creo que lo que viene es el trabajo de seguimiento, como decía Pablo hace un rato atrás, y que en realidad no es algo nuevo, que deberíamos estar haciendo seguimiento desde siempre. Muchas gracias, no encuentro toda la razón. Por fin no te anularon, Pablito. O sea, tiene sentido el hacer un seguimiento. Sí, es que eso es parte de hacer comunidad. ¿Viste? Ahí está. Pero ¿cómo se hace el seguimiento? Okay. Pero la pregunta igual es ¿con qué fin? Porque en el fondo, ¿por qué quiero hacer un seguimiento? ¿Para tener gente en mi iglesia como un gran negocio que tengo donde no quiero que la gente deje de asistir? No, pero es válido. Es válido. Es válido tener el negocio de la fe. Sí. No, es válida la pregunta. O estoy haciendo un seguimiento a la iglesia porque realmente los considero amigos míos. Jesús les dijo a sus discípulos, ya no los voy a llamar discípulos, son amigos, porque ustedes saben lo que yo voy a hacer. Les he contado todo acerca de mí. Entonces, creo que a veces olvidamos como ese principio fundamental de que hacemos iglesia ¿para qué? ¿Cómo Dios se va a manifestar al mundo? A través de la comunión. ¿Cómo la gente va a ver la realidad del cielo, la realidad de Dios? A través de nuestra comunión, si Jesús oró eso. Entonces, creo que es muy importante ese seguimiento, pero detrás de eso es ¿por qué quiero llamar a la gente? Por la cantidad de discípulos que tengo. Entonces, eso también es tiempo para replantearse eso. Y no es que esté cuestionándote, Abby, sino es para añadir un poco a ese tema. No, sí. Volvemos a lo mismo, es unidad. El principio. Gracias. Ya que se cortó, es que yo iba a copiar lo mismo que dijo L, que es un tema de que si tú sigues es porque te interesa. O sea, y solo y exclusivamente por eso. Ahora, si tú igual tienes otros fines, qué sé yo, para saber si es que la persona está bien o para mantener a tu iglesia, a tu dominio, todas esas cosas como a lo mejor egoístas que pueda tener algún ministro, que puede que exista. Si lo quiere hacer, cosa de él, pero yo a lo que voy es que tiene que haber un seguimiento por el tema de que tú estás preocupado de si es que esas personas están comiendo bien, si es que están dejando las verduras de lado, si es que hay un montón de cosas. Recibiéndose una doctrina. Cómanse sus verduras. La referencia, eso, barras. Ok. Cristian, ¿todavía o ya pasó?
Va a responder la primera pregunta. Sí, voy con los números. Se va a presentar. Bueno, me llamo Cristian. Soy de Santos Marginales. Vuelvo a los números. Sí, los números son un poquito engañosos. Lo que decía Avi hace un ratito atrás. Nos pasa que tenemos un amigo que es pastor. Su iglesia debe tener unas 60 personas asistentes al servicio diario. Y él comparte sus cultos online y él tiene muy buenos números hoy en día. 200 personas están viendo sus servicios. Y no es así como, wow, significa que cuando esto termine va a tener 200 asistentes más, va a tener que ampliar la iglesia. Probablemente no. Probablemente solamente son parte de estos números engañosos que se van compartiendo, más no significa que estamos como pegaditos ahí mirando eso. Pero sí también quiero recalcar otra idea que dio Eliezer, que nos dice como que nosotros tenemos que igual ser parte de la solución del problema que estamos viendo. Yo trabajo en un colegio y hacerle seguimiento a los niños de mi colegio. En mi colegio debe haber 1/3 de la cantidad de asistentes que hay a mi congregación. Y ya ese tercio me cuesta mucho hacerle el seguimiento. Estuvimos 2 o 3 días llamándolos para hacer un llamado al 100% y éramos 3 personas todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hola, quiero saber cómo están. Hola, quiero saber cómo están. Hola, nos echamos 3 planes de celular en 2 o 3 días. Imagino a nuestros pobres pastores. O sea, el que no estén haciendo iglesia física no significa que sea más fácil. Al contrario, creo que la dificultad ahora es mayor. No sé si el equipo de servidores está tan solícito como el pastor así lo quisiera. Y no sé cuál es su experiencia, cómo hacemos ese seguimiento del cual hablaba Carlos, que es súper potente, pero tenemos que estar todos como dispuestos a decir así como, pastor, heme aquí, ¿a quién llamo? ¿Cómo lo llamo? ¿Cuál es la lista? ¿Le consigo los números y usted los llama? ¿Cómo financiamos eso también? O lo otro es que el hermano llame al pastor y le diga, pastor, no es necesario que me llame, yo estoy aquí. Sepa que cuando termine esto, yo voy a estar en la iglesia igual. Y que también eso, porque siempre como que el punto es como, ¿qué hacen los líderes con respecto a esto? Porque claro, tenemos esa mirada piramidal de la iglesia también, de que necesito que me llamen, necesito que estén pendientes de mí, cuando todos tenemos el Espíritu Santo y deberíamos todos funcionar en esa dinámica del Hijo de Dios, como dijo Eliezer, y no de la religión, del feligrés. No hay que olvidar las responsabilidades individuales. Claro. ¿Quiero Ahí- agregar algo? Sí, dale. Mira, lamentablemente en mi iglesia se han generado 5 viudas y el año pasado ha sido muy triste y bueno, este año sin ir más lejos hemos tenido 2 de esas 5 y como iglesia es lo que hablábamos, todos dentro de ese grupo de personas hemos aportado para que a ellas no les falte nada, ¿me entiendes? Le hemos preguntado, la hemos llamado. De hecho, hay uno de los jóvenes que pertenece a ese grupo de personas que perdieron prácticamente sus padres. Los hermanos de la iglesia se dijeron, mira, si bien tú te quedaste sin tu padre natural, pero aquí los hermanos de la iglesia vamos a hacer todo lo posible para amarte como un padre en este tiempo que viene. Entonces, estamos viviendo el suceso hoy en día, pero tenemos que aprender a seguir el proceso. Y en eso es lo que yo creo que englobamos todo esto. Tenemos que seguir haciendo lo que ya somos y no lo que hemos dispersado por este tiempo, la estructura, todas esas cosas que yo creo que, sinceramente, que el Señor está derribando en este tiempo. Ahí, ya para ir aterrizando el último tópico que yo creo que sería bueno conversar. Ya, Janito, antes de seguir. Sobre lo que decía Dani de la responsabilidad personal, igual a muchos se le vino como anillo al dedo el hecho de ya no tener que estar asistiendo a la iglesia, sino que estar desde su comodidad de la casa, estar viendo los cultos. Sí. Entonces, y hay que tener igual cuidado con eso, porque al final, cuando nosotros todos volvamos ya a la iglesia ya en forma ya formal, quizás van a aparecer personas nuevas, pero a la vez estas otras personas ya no van a ir. ¿Por qué? Porque simplemente van a elegir esa comodidad. Ahora, sobre el tema volviendo al tema de relaciones, yo creo que cuando uno tiene una novia, la idea es verla constante, pero esto es como tener una novia, o sea, yo creo que no va a estar como bien de acuerdo ella con que la veas cada 3 meses, y es lo que está pasando en este momento, que para muchos esto no es intimidad, ni esto tampoco es relación, ni esto tampoco es comunidad,
porque ya no estás como con la persona abrazándola, tocándola, conversando directamente, sino que tienes una pantalla entre uno y otro. Sí, de hecho para allá iba, justamente el punto que sigue es ese, es que sigue de lo que hoy día estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ahora es fácil tener, como decían ustedes, varias iglesias. Hoy día te toca comparar a tu pastor de siempre con un Andrés Speaker, con un Jesiah Hansen, con tantos personajes que están ahí en YouTube constantemente, y que de alguna manera muchos se sienten más atraídos hacia esa transmisión que a lo que realmente vivían día a día. Entonces, a la vuelta, cuando esto ya pase, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, cuando esto ya pase, vas a tener dos cosas en contra. Una, que claro, puedes quedarte con la comodidad de tu hogar, porque hay muchas fotos en Instagram donde todos salen a pata pelada, tirados en su cama viendo el culto, cosa que un ujier te hubiera pegado un guate en plena iglesia, te hubiera dicho enderezate. Pero aparte de esa comodidad, vaya a tener una no sé si está bien, pero el contenido que estáis recibiendo te va a parecer de menor calidad, por decirlo de alguna manera. Porque vaya a tener un predicador quizás que te motive mucho, o vaya a tener un predicador que te dé mucho de lo que tú quieres, porque cuando tú lo tenés digital, una de las cosas que son más peligrosas es que tú elegís lo que vaya a consumir. No es que el pastor te entregue una palabra, sino que yo voy y, a ver, busquemos predicaciones de tengo problemas con mi papá, listo, y vaya a encontrar un montón, y vaya a tener justo lo que necesitáis escuchar, pero no va a ser lo que domingo a domingo te pasaba, que el pastor preparaba una predica que era puntual. Entonces, esta vuelta a la iglesia común, digamos, va a tener muchas aristas que son complejas. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Vamos a ir en orden? Vamos a ordenarlo al tiro a Carlitos, Pali, Alex y Dani. Vamos en ese. O sea, yo creo que eso siempre ha estado, Ariel. Yo siento de que la gente te escuchaba a ti el fin de semana. Yo soy pastor, por eso digo. Pero en la semana tiene la radio, tiene YouTube, y ya están escuchando a Andrés Speaker, como tú mencionaste, o a Dante Gebel, o qué sé yo, o a MacArthur, o a quien sea que escuchen. Así que no sé si sucede ahora. Lo que pasa es que ahora hay un concepto nuevo, porque yo he escuchado mucha gente que te dice hoy día, ese es mi pastor, y es un pastor de Estados Unidos. Sí, y no es tu pastor porque no te está pastoreando, es porque estás recibiendo ese feedback. Claro. No, pero yo creo que la diferencia va a estar, y volvemos siempre a los mismos puntos, en realmente si se está viviendo la hermandad. Porque finalmente el preocuparnos los unos de los otros es lo que va a marcar la diferencia. El vivir y tener relaciones genuinas. Y al final no tiene que ver con el mensaje que se entrega. O sea, tu pastor a lo mejor no puede ser muy letrado, no puede tener tanta buena palabra, pero encontraste en él el amor y estás viendo a Cristo en él. Entonces, eso es muy importante. Obviamente es necesario, y vendrán maestros dentro de la congregación y gente que sea más letrada y todo. Pero creo que eso es importante establecerlo, porque a veces la gente está buscando oír cosas y escuchar cosas innovadoras y escuchar nuevas perspectivas, cuando hay cosas mucho más simples que es que tu pastor nunca ha dejado de estar ahí para ti. Entonces yo creo que eso no hay que olvidarlo. Y para todos los que estén escuchando y van a escuchar este podcast, el día de mañana vas a volver a encontrarte con tu pastor, el que te estuvo llamando durante toda esta semana. A lo mejor no predica tan bien o no se viste tan hipster como con pitillo y todo eso, pero y no usa anillos en los dedos y todas esas cosas, pero siempre ha estado ahí, y va a estar ahí el día que tú necesites algo, y tus hermanos siempre van a estar ahí, aunque no hablen como mexicanos, no hablen en inglés, siempre van a estar ahí. No, fire. Pablito. No, buenísimo. Concuerdo totalmente con lo que dice Carlos. Y de verdad que sí, porque después vaya a llegar a tu iglesia y vaya a creer de una manera superhumana que hay una diferencia de nivel
todos los sentidos, a lo mejor entre una iglesia que tú estuviste consumiendo, Más Vida, Camino de Vida, y Hillsong, Elevate, y un Todo montón lo que de tenga cosas. vida. Todo lo que tenga así, todo lo que tenga vida. Pero hay un tema que ahí te dais cuenta de que en realidad lo que más importa, que ojalá se entienda bien, ni siquiera es la calidad que pueda tener la iglesia, sino que hay otras cosas que son mucho más importantes de esto. O sea, por ejemplo, el amor que pueda tener el pastor hacia las personas o la misma iglesia, la acogida, el cariño que te pueda dar, eso es súper importante también porque hace que cualquier mensaje penetre más allá de todas estas capas que hay en tu vida. O sea, que por ejemplo cualquier pastor de una iglesia virtual te puede decir que Dios te ama y que está contigo y que cualquier cosa puedes contar con ellos, pero al fin y al cabo, cuando tú estés pasando hambre o cuando tú estés complicado, tú no podías hablar con un predicador relevante. O sea, vaya a ir con tu pastor de iglesia local, ¿cachai? Y él va a estar ahí, te va a apoyar, te va a dar todo lo que tú necesitas en el momento. O sea, si yo quiero hablar con mi pastor a las 3 de la mañana, cosa que he hecho, él está. Y esa es una cosa que no te lo va a dar Andrés Speaker, Stan Grassman y Worship. Mi inglés es malo, mi inglés es malo. Sí, lo sé. Oh. Alex, Ya sabemos que el Pablo no deja dormir a sus pastores. Oye, Eso es lo único que hay un punto importante, porque Gracias, pastor. hay un asunto con la idealización que tenemos que tener súper claro, porque estamos idealizando a los pastores para que sean, para yo tener el mejor pastor, que el que mejor se ve, el que mejor predica. Ahora, este cuestionamiento es a lo que yo me refería al principio, a que estamos obligados a generar un mejor contenido en la iglesia, y con mejor contenido me refiero a que debemos ser capaces de contextualizar el evangelio poniéndolo en práctica, lo que decía Jesús, ¿no? Y eso va a ser en las necesidades personales de cada uno de los miembros de la congregación y en las necesidades sociales del lugar en donde está ubicada esa iglesia, porque, no sé, podemos soñar con que nuestro pastor es tal persona de tal país, pero como bien me están diciendo, no tiene mucho sentido que yo lo reconozca a él como mi pastor si es que no está en mis necesidades personales. justamente. Oye, pues yo no terminé mi idea, el último, y con esto no hablo más. Pali, Brenda, ya, chiquillos, porfa. No, y era que una de las cosas como que yo creo importante es que nivelemos hacia arriba. O sea, no nivelar menospreciando, por ejemplo, a los pastores locales, porque igual es un trabajo arduo, no nivelar hacia abajo con los ministros locales, porque igual hay un trabajo ahí, y yo creo que cada uno de ustedes también sabe, a su medida dentro de su ministerio, que lo que haga es un trabajo arduo. Hacer este podcast que tiene miles de visitas menos que a lo mejor un podcast famoso, también es un trabajo arduo. Entonces, si vamos a nivelar, nivelemos hacia arriba. Si a lo mejor, y voy aquí a hablar con mis palabras, si a lo mejor si tu pastor es malo, y a decir otra palabra, si a lo mejor tu pastor es malo para ti, entonces tú ayúdalo y potencialo para que pueda tener acceso a mayores recursos, a otros predicadores, a un seminario tal vez, a que lea de corrido, no sé, pero ayúdalo y potencialo a él, pues no te dediques a menospreciarlo y a correr hacia otro predicador. Esta parte puedes editarla y me la envías y me la subo a hablar ¿okay? Esto se va a cortar, esto va No, eso va a quedar. Es que no podéis mandar a tu pastor a leer No. recorrido. No podéis. No puedo un creer que idiota. haya dicho eso. Eres una vergüenza para tu iglesia, Pali. Oye, no, mi pastor le de Ya corrido. saben por qué hay era- cierta gente Oye, que pero está el Pablo aquí no tiene media iglesia. Mi pastor le de corrido, de verdad que sí. No hables, no Le hables, das cortó, Pablo. le cuenta cortó. que pero- él- Te das cuenta que él te contesta la llamada a las 3 de la mañana como Flanders Oye, sí, no, qué mal. y tú le dices que no lee de corrido. No, sí, mira, mi pastor me contesta a las 3 y lee de corrido. Media vendida, Pablo. Váyase para la casa nomás, mijito. Oh, no, Vaya a acostarse, mijito, muy tarde ya. Pero mira, hagamos como que yo hablé y tú dices así, ya, y pasamos al siguiente, ¿no? Ahí, Dani, tú sigues. me enviáis esta parte. Vamos a Envíame una esta pausa. parte. Dani, esta de parte. corrido, por favor, Dani. Medio trabajo que va a hacer el Ariel editando esto. ¿Ustedes creen que esto se va a cortar? voy a poner la música de fondo nomás y listo, la entrada. un Sí, fin, música quiera. fuerte, listo.
Hay que Ya. tener cuidado con varias cosas. Primero, con idealizar a los pastores en el ámbito de pensar de que por ser tu pastor, tiene que estar 24/7 pendiente de ti o a tu disposición. Sí. Pensando en que la persona siempre va a estar a tu lado y olvidando de que la única, o sea, el único que va a estar siempre a tu lado va a ser Dios, no tu pastor. Tu pastor te puede fallar como cualquier humano. No podemos idealizarlo como un ser perfecto que te va a contestar una llamada a las 3 de la mañana porque la gente duerme. Pero también hay que tener cuidado con el tema de mandar a tu pastor a leer de corrido. ¿Por qué? Era un ejemplo. Pueden haber casos que, no sé. Yo conozco pastores que no leen de corrido, si es verdad. L, ¿tú lees de corrido? ¿Qué? ¿Tú lees de corrido, cierto? Oye, pero yo prefiero un pastor que no lea de corrido y que esté lleno del Espíritu Santo que uno que Claro que pueda sí. escribir miles de libros y que... Miren, yo... Salió el sorry, pentecostalismo que llevan dentro. más allá de todo lo que han dicho, yo creo que igual Me saltaron. pedir, no sé al tiro, es cortito, pedir disculpas si alguien se siente ofendido, porque en verdad es humor. Quizás un poco desubicado el Pablo, pero la verdad es que no, la idea no es No es ofender a nadie. no es ofender ni incomodar a nadie. Y hablando de gente que no sabe leer, yo puedo decir que mi abuelo era una persona llena del Espíritu Santo y era analfabeto. Así que no tiene mucho que ver eso. Sí. Solo eso. Alex, Sí. creo que le tocaba. Hay gente que ha aprendido a leer a través de la Biblia, así que ¿No? hay nada que hacer. Es también un tema de que quizás la gente llega un poquito más crítica y con eso también se tiene que tener cuidado de qué es lo que vamos a estar criticando. Porque las predicaciones siempre han estado, los medios para escuchar diferentes predicaciones también han estado. Y tampoco se puede llegar con el, no, pero es que cuando estaba en mi casa yo escuchaba lo que yo quería. Porque al fin y al cabo el Evangelio no se basa en eso, no se basa en escuchar los deseos de nuestro corazón, sino en escuchar lo que el Señor va a transmitir a través de quienes están en el púlpito. Y no solo en el púlpito, sino de quienes son nuestros hermanos y hermanas. Entonces también tenemos que ser como un poquito conscientes de que no siempre vamos a querer escuchar lo que el pastor está diciendo, pero es parte de lo que el Señor pone para nosotros. Sí, y lo que plantea la Dani es algo súper importante, o sea, el punto de comparación. Si no te gusta, porque ya te comparaste, disfruta lo que hablábamos todos, el punto de comparación es ¿qué voy a hacer respecto a eso? Ama tu iglesia. Si estás escuchando esto y te vas a comparar, cuando viajes, cuando conozcas otra iglesia, siempre va a haber algo que no te guste de tu iglesia. Y si eso que no te gusta se puede mejorar, no interfiere con la visión de tu casa, apóyalo, ama e involúcrate, porque es súper fácil criticar, pero es súper difícil involucrarse y permanecer, porque te das cuenta que la iglesia no es como tú la crees, sino como Dios la pensó, y llevar el camino y tratar de guiar a un cambio es muy difícil, y solo se produce de esta manera, con cosas globales que afectan mucho, mucho, mucho a los demás. Entonces, involúcrate. Si no te gusta, involúcrate. Y a mí me pasó, con respecto a estas transmisiones, yo no sabía nada de ProPresenter, de OBS. ¿De qué? ProPresenter. Sí. Es la evolución del Easy Worship. Sí, la evolución del Easy Worship. Y la cosa es que me tuve que involucrar porque yo desde fuera decía, pucha, no me gusta esa animación, no me gusta esa letra, y ahora me tuve que involucrar directamente y me di cuenta que no era tan fácil. ¿Cachai? Y así mismo, imagínate, en el discipulado, en las predicaciones, quizás yo no leo de corrido, o sí leo de corrido, pero tengo dislexia, pues entonces estoy leyendo y se me cambian las letras, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cachai? O sea, tengo a otra persona y le digo en el discipulado, por ejemplo, oye, ¿puedes leer el versículo tanto? Y así involucro y hago que todos podamos. Entonces la idea es la estrategia de involucrarse, el ser mejores. Si hay algo que no me gustó, me involucro. No simplemente critico. Importante es que nosotros estamos para servir, no para ser servidos. Ahí hay un punto súper importante. Janito. Y aprender a usar el amor para mejorar, no usar la crítica solo porque no me gusta. Ahora sí, Janito. Sobre el tema, cada iglesia tiene igual una identidad, entonces si te sientes bien con esa identidad, asiste a ese lugar. Pero si vamos a estar solamente viendo desde un punto de vista superficial, solo elegir un pastor por la forma en que se viste o la cantidad de conectados que tiene en sus redes sociales, estamos súper mal desenfocados, porque
en realidad, sobre todo los que somos de regiones de provincia, es bien difícil que acá en estos lugares se den iglesias como mega iglesia o mega movimientos, que no digo que no se dé, pero si nosotros tenemos solamente ese pensamiento de lo que debe ser el pastor o cada uno de los ministros, estamos entonces súper mal enfocados. Next, Carlitos. ¿Vengo yo o Avi? Sí, Carlitos. Ok. Dale. Nada, o sea, yo creo que siempre va a ser atractivo ver predicadores que se visten bien, delgados, con anillos en las manos y todo eso, porque hay harto de la estética, Tatuajes. claro, hay harto de la estética que tiene que ver con esta generación, las luces, la proyección y todo eso. Finalmente te están vendiendo un producto bastante listo ya para llegar y consumirlo de manera rápida y que te hace sentir bien. El problema es que la gente a veces termina como valorando mucho más la estética que la verdadera comunión y lo cotidiano. Entonces cuando le damos mucha importancia a la estética terminamos devaluando esas cosas que son realmente esenciales. Entonces considero yo de que tenemos que hacerles ver también a la gente de que qué es la iglesia en sí, y que la iglesia no es el show que tenemos los fines de semana, sino es lo que hacemos durante la semana y cómo permanecemos juntos durante la semana y cómo permanecemos juntos y unidos. Aquí el podcast, si nos unimos, cómo permanecemos juntos durante la vida y cómo nos involucramos todos en nuestras vidas. Porque ser iglesia también, y vuelvo a lo mismo de siempre, al final el mismo tema, cómo nos abrimos mutuamente y nos hacemos parte lo uno de lo otro de nuestras vidas. Y eso es lo que la gente a veces no quiere. Entonces la gente a veces quiere ir a la reunión, que nadie me salude, por si acaso, o saludar nomás, irme y seguir con mi vida. Pero la invitación del Evangelio es como, no sigas con tu vida, renuncia a tu vida para vivir la vida de Jesús, que tiene que ver mucho con ser parte de un todo, el concepto de comunidad realmente. Entonces, yo creo que por ahí pasa un poco el asunto. Dale, Chris. Bien, ya. Lo primero es aguante nuestros pastores, loco. Yo creo que ellos mojan la camiseta así a full por todos nosotros. Hay que quererlos, amarlos, honrarlos. Son una bendición. Es una bendición tener un pastor. Creo que muchos de nosotros fuimos ovejas sin pastor. Y Dios nos tomó, nos restauró, nos guió al rebaño y nos entregó una cabeza sabia que nos va cuidando, nos va edificando. Y aunque más allá de la broma, no, si leen de corrido, no. Bueno, si el pastor tiene una debilidad, que nosotros igual podamos ayudarlo. O sea, si no lee de corrido, pastor, yo leo. Es como yo lo ayudo. Claro. Aquí estoy, solícitos para él. Seamos buenas ovejitas, honrémonos a nuestros pastores, loco. Así como mojan la camiseta por nosotros, se desviven por nosotros en oración. No quiero imaginarme nuestros pastores como en las noches quizás no duermen bien. Se desvelan por sus hermanos que están perdiendo su trabajo, se desvelan por sus hermanos que hoy en día los hijos no están comiendo, hijo. No nos da para pagar la luz, el agua, para llegar a fin de mes. Los pastores están complicados porque no tienen la mejor cámara, la mejor iluminación, no están haciendo la mejor transmisión, que lo hacen con amor y cariño para sus hijos. Así que aguante a nuestros pastores, a no idealizarlos, a honrarlos todo el tiempo y ser súper claro. O sea, si Dios me puso en esa iglesia es por algo, es para que yo haga algo dentro de esa iglesia, no sea un ocioso y sea un observador y llegue una pauta de cotejo y empiece a ver qué hace bien la iglesia o el pastor, sino que nosotros también seamos servidores activos dentro de esa iglesia y a la vez también poder honrar a nuestros pastores. Creo que si Dios quiere va a hablar por medio de una piedra. Si esa piedra es nuestro pastor, también vamos, o sea, a todas con él, a todas con nuestros pastores. Eso. A todas con las piedras. O sea, claramente nosotros no estamos ahí solamente para abultar el número, sino que estamos para aportar. Siempre nuestra función en la iglesia debe ser aportar, debe ser parte de un cuerpo. O sea, el cuerpo no tiene nada que sea inútil. Muy cortito, Ariel, disculpa. Dale, o sea, finalmente es amar, porque el amor cubre multitud de errores. Al que mucho se le ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, no voy a servirme de algo, sino voy a ser parte de esta familia. A servir, se me olvida justamente. Sí. Nachito. Sí, ¿no? Y a veces con respecto a la imagen de un pastor, a veces también nosotros queremos tratar de compensar
nuestras propias falencias personales. Es decir, si tú eres un teólogo con un magíster y tres doctorados en teología, claramente nunca vas a encontrar un pastor que va a agradarte y que te va a llenar tus expectativas. Claro. Ahora, si eres una persona que está en un proceso de aprendizaje, como el que creo yo que vivo y que estoy, entonces cualquier hermano, cualquier pastor te sirve para poder caminar con él de su lado. Y si bien es cierto, yo creo que si conociésemos a esos pastores que tanto idolatramos y los conociésemos de manera personal, nos hubiésemos dado cuenta que también son tan humanos como nosotros, tienen tantas falencias como nosotros, y que al final son cosas que nosotros de verdad tratamos de compensar unas fallas personales de repente, y si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta que al final todos estamos en un proceso de aprendizaje. Solamente agregar una vivencia personal que creo que tiene que ver con algo positivo de tener en la pantalla a tu pastor predicando ahora, porque me ha pasado en lo personal que, como les dije antes, mi iglesia es muy grande, entonces si bien yo puedo llegar a saludar al pastor, nunca he tenido una conversación de más palabras que ¿cómo está pastor? Dios le bendiga, o un abrazo. Entonces creo que viéndolo ahora, predicar así como tan cerca, siento que extrañamente es muy íntimo y me hace amar más a mi pastor, y creo que en eso el Señor también se manifiesta, porque estás conociendo quizás a una persona que siempre has visto de lejos en el púlpito o que pasa por al lado tuyo, que sabes de nombre, que lo conoces de nombre, que es un poco como cuando te hablan de Dios y supuestamente le conoces, pero te empiezas a dar cuenta que no lo conoces al final, y a través de esta plataforma se ha dado la oportunidad de que tú te sientas más cercano a tu pastor y de que empieces a tener como un amor por él. Chris. Qué tremendo lo que dijo Abby, me pasó mucho. O sea, mi pastor, creo que ve una iglesia como tan grande como la que dice Abby. Tenemos 3 servicios por domingo, son 250, 300 personas por servicio. Entonces, finalmente, como ir a molestar al pastor como, hola pastor, ¿cómo estás? Y tiene otros 200 en la fila, es como, chao, viene otro servicio pronto, a lo más un hola pastor de lejos, y habrán otras instancias para poder conversar con él. Pero en el primer servicio online lo sentí súper incómodo predicando, siendo que yo lo tenía así como tremendo referente, como una máquina para predicar, y de pronto se cortaba, se ponía nervioso, tartamudeaba, no leía de corrido, y eran los nervios de estar predicándole a una cámara, solo, en una iglesia, y sin saber quién lo estaba escuchando, si lo hacía bien, lo hacía mal, y verlo al siguiente domingo predicar con un poco más de estructura, y el siguiente domingo que se conectó ya volvió a ser el pastor que yo tenía antes, como bien, como pastor lo lograste, así como estoy súper contento de que hayas sorteado esta barrera virtual. Y lo otro, lo que decía Ignacio, es como también tremendo. ¿Cuántas veces miramos a nuestro pastor no como un pastor, sino como una persona que a veces nosotros idealizamos tanto a nuestros pastores que decimos el pastor no tiene problemas, el pastor no tiene lucha, el pastor es como un super saiyajin de la fe? Y no es así. Yo he tenido la bendición también de tener amigos pastores, y me he congregado con estos amigos, y llega un punto donde vamos por un café, ¿no? Pues vamos a conversar y veamos qué pasa, cómo ha estado, y me doy cuenta que tienen luchas más grandes que las nuestras a veces, y qué bueno es poder también estar ahí como amigos y poder estar ahí solícitos para cuando el pastor tenga su día malo, para ahí levantarlo y darle fuerza. Sí, claro, yo creo que el pastor, en la cercanía también que uno puede tener, genera una cierta amistad. A veces la iglesia grande es un poco más difícil, pero generalmente existe esa amistad, existe esa cercanía, y uno en el servicio y en el amar a las personas también tiene que estar pendiente de ellas, aunque sea tu pastor, que uno lo vea como autoridad, uno tiene que estar siempre pendiente de ellos. Uno agradece mucho ese tipo de cercanía. Chicos, yo creo que ya llevamos, creo que 2 horas. Vamos a... No, si 40 minutos va a durar. Sí, era de esperarse en todo caso. Así que yo creo que redondear un poco para aterrizar y irnos, sacar conclusiones.
aclarar nuevamente que esto no se trata de una crítica, no se trata de un golpe en la cara a las iglesias, sino que tratar de nuestra perspectiva, de un poco nuestra experiencia como generadores de contenido en línea, tratar de aportar y mostrarles nuestra mirada a los pastores o a los hermanos que puedan aportar también a los pastores y traspasarle esto. Y no queríamos ofenderlos con el que no leían de corrido. y queremos estar siempre con ellos. Somos parte de la iglesia todos. Así que vamos en orden. No sé quién quiere ir primero. Vamos con las conclusiones. ¿Cristian? Bien. Sí, totalmente. No es una crítica a la iglesia. Sé que a veces suena que hablamos como a críticas, como quiénes son estos 8 compadres que se conectan y están 2 horas y media frente a una pantalla a apelar a la iglesia. Y no, una crítica súper interna, como servidor activo dentro de la iglesia. Yo estoy como... Esta crítica es como un autoanálisis también, es una radiografía hacia adentro, es hablar desde nuestras vivencias, es hablar desde nuestras congregaciones, es hablar desde nuestras falencias mismas como iglesia, siendo iglesia. Así que todo aquel que lo esté escuchando, que si se quedó con esa sensación de que somos 8, 9, 10, que estamos pelando a la iglesia, no, somos la iglesia y somos tan autocríticos como somos autocríticos con nuestras propias actitudes en el día a día. Nosotros como humanos andamos por la vida criticándonos nosotros mismos qué hacemos o qué no hacemos. Si estás a dieta y quieres comerte un pastel, es como, gordo, no comas. Te estás criticando. Y esto es lo mismo, pero ahora estamos dándole una vuelta a nuestros propios servicios, porque nosotros también hacemos servicio por medio de lo que estamos haciendo ahora, que es un podcast. Así que gracias, chicos, por el espacio. Ariel, Avi, Dani, realmente como que ha sido de mucha edificación esta conversación. Hemos podido hacer comunidad y a la vez tener intimidad como podcast, como equipo paraeclesial, y estamos llegando a otros espacios también. Así que gracias por todo, lo he pasado increíble esta noche. Han habido aportes así muy bacanes, ahí van a quedar, así que bien. Okay. L, sus conclusiones. Igual, gracias a todos los chiquillos por escuchar y compartir y conectarse, a pesar de, como dice Cristian, ha sido unos momentos muy, muy buenos, hay aportes muy buenos que han salido desde acá, desde la misma iglesia, que no se nos olvide eso. Y gracias primero por estar en esta plataforma, y seguimos siendo la iglesia. Yo creo que eso es lo mejor, y la unidad, y ya sea en cualquier momento que estamos viviendo, vamos a seguir a pesar de todo, contra viento y marea. Y como dice la palabra del Señor, el reino de los cielos viene avanzando contra viento y marea. Otra versión dice, a pesar de sus enemigos, ya sea las circunstancias o sean enemigos reales, espirituales incluso, pero solamente los valientes, solamente aquellos que logran aferrarse a él, estoy leyendo los comentarios, lo siento, me cortaron la idea. Pero solamente los que logran aferrarse a él, entonces son ya cortos. Pero lo amo. Lo amo. No. Ya, ¿quién sigue? ¿Janito? Sí, yo creo que a pesar de todas las circunstancias que estemos viviendo y lo que se está haciendo ahora con el tema de las redes sociales, solamente debe ser como un camino para llegar a las personas. Pero esto ya va a pasar y van a venir otro tipo de herramientas en un futuro que también se van a tener que utilizar. La idea es ir renovando nuestra mente y no ser personas que se puedan quedar atrás. Pero sí tenemos que siempre tener el foco que es Jesús y el foco que son discipular a las personas. Eso. Gracias, Janito. Yo creo que ya se ha dicho bastante. Solo agradecer por el tiempo, por la oportunidad de poder conversar, amar a la gente, amar a Dios, servir y amar a nuestro prójimo y al Señor con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, y cada día tratar de demostrar ese amor hacia afuera. Así que solamente agradecer y un gusto y un honor poder estar con ustedes y poder también aprender de ustedes. Muchas gracias, Nacho. ¿Pali? ¿El Pablito? Ya, yo quiero copiar lo que dijo Cristian, que yo creo que pasa por todo el tema de que uno opina o habla también desde el servicio que uno hizo. Entonces no es que uno
quiera ser crítico y lo vea, uno esté viendo la iglesia desde un balcón, sino que en realidad porque uno quizás está metido ahí y uno se da cuenta de sus propias fallas, de sus propios errores y quiere ayudar, como dije más atrás, a subir el nivel. Así que como eso nomás quiero cerrar, pues, de subir el nivel y obviamente aquí porque me llegó más de un mensaje, pedir disculpas si es que alguien se ofende con el tema de leer de corrido o cualquier otra cosa. Yo creo que todas las cosas desubicadas dije yo, así que pido perdón por lo hereje de mis comentarios si es que a alguien le molesta, y al que no le molesta que se ría con ganas. Eso. Ok. Gracias, Carlitos. Paula. Gracias. Otra vez esto se edita. Bien, Carlos. yo estoy realmente contento por ser parte de este podcast. De verdad que sí. Como bien decía Cristian, suena como crítica, pero también es autorreflexión y autocrítica, obviamente. No sé si sirva mucho lo que hablamos, no sé si sea tan significativo, no sé si solucionamos algo en parte de esto, pero sí también veo con esperanza de que así como nosotros aquí estamos replanteándonos muchas cosas acerca de qué es la iglesia, hay muchas personas que están pensando lo mismo que nosotros quizás, y creo que lo que se viene para la iglesia del futuro va a ser una iglesia brillante en medio de la oscuridad, y creo que todos queremos eso. Así que gran parte de todos los podcasts que yo escucho y hacemos, y me sumo a eso, tiene que ver con eso, con una iglesia diferente, con una iglesia brillante, que no necesariamente es relevante ni está a la vanguardia, sino que está haciendo lo que tiene que hacer. Así que eso. Sí, así es. Gracias, Carlitos. Alex. Dije Alex. Alex. Yo me quedo con que finalmente amamos a la iglesia porque Dios ama a la iglesia, y amar incluye ir ajustando algunas cosas en el camino. No podemos pretender que lo sabemos todos y que lo hacemos perfecto, porque en realidad tampoco funciona así la cosa. Y creo que como conclusión necesitamos ser conscientes de nosotros mismos, ser conscientes de nuestro rol en la comunidad en la que estamos, y que sí o sí necesitamos mirar a Dios con amor y tener las manos ocupadas. Que el ocio nunca ha sido muy bueno para nadie, y cuando nos ponemos ociosos nos ponemos a hacer muchas estupideces. ¿Y eso? Okay. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Avi. Ya, me toca. Chicos, Dani. Gracias por aceptar la invitación. Durante este tiempo que nos hemos conocido, si bien con algunos más que con otros, creo que todos han sido de bendición, incluso el Jano, que me molesta mucho. Gracias por abrir su corazón y hablarnos de lo que ustedes viven o piensan. Creo que, como decía el Cristian, puede sonar quizás muy negativo lo que decimos a veces, pero sí lo decimos desde adentro, porque creo que todos los que estamos aquí servimos, o son pastores, o son diáconos, o son de cualquier ministerio, y están día a día velando porque las cosas se hagan mejor y que el Señor sea el que reine, que gobierne el amor. Gracias por ser luz, y nada, un abrazo a cada uno de los que está escuchando. Espero que nadie se ofenda, y si se ofende, lo siento desde corazón. No es nuestra intención. Nuestra intención siempre es velar porque tengamos una mente crítica como cristianos, pero no una mente destructiva, sino una mente que quiera siempre buscar lo mejor para el prójimo y la iglesia. Eso. Gracias, Javi. Dani. Bueno, yo creo que más que como una crítica, para mí esto es lo mismo que he dicho en otros capítulos, es autoanalizarse, autoanalizar también tu entorno y poder volverlo menos odio y más amor. Que todo lo que se hace, siempre he dicho que se haga con amor, o que mejor no se haga. Tiene que ser la base de lo que hablamos, de lo que pensamos y también de lo que hacemos. Así que eso, muchas gracias por crear un espacio maravilloso, aunque a veces se agarran de las mechas, pero está bien.
Y nada, pues eso, como siempre digo, les amamos. Gracias, Dani. Bueno, me despido, soy el último. Aclarar que Ayudante se tuvo que retirar, tuvo ahí un temita, así que ya no se despide, no está. ¿Y se marchó? Sí, solo Dijo hola y saludó, se fue. pero no importa, lo queremos Pero igual, estuvo. lo queremos igual. Eso le baja el precio de que lo querían vender, baja su paga. Así que eso, darle las gracias a David nuevamente por la música que va de fondo y la canción que va al final. Sí, muchas gracias. Un David abrazo. Mardones, búsquenlo. Sigan a David Y, Mardones, espacio promocional. de mi parte, decir que, justamente repetir que no queremos ofender a nadie, queremos ayudar. Mi corazón está al servicio del Señor, más allá de una congregación, más allá de una iglesia, más allá de una transmisión online o del podcast en sí. Creo que es tratar de analizarnos justamente, de aportar, de dar un poco las ideas y avanzar en esto que nos está atacando de alguna manera, como se dice, la pandemia, y nos está haciendo cambiar obligatoriamente. Así que gracias, chicos, agradezco enormemente su participación, sus ganas. Es tardísimo, se quedaron todos, fue un poco largo, más allá de lo que pensábamos. No sé cómo irá a quedar el audio, después de la edición nos reiremos de cómo quedó, porque todos tenemos distintos micrófonos, pero se hizo con amor. Así que, como siempre decimos, que si nos unimos, se hace con amor. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao, chao. Ay, está de cumpleaños L. Salúdenlo. Ay, Vayan sí, a feliz su cumpleaños, Instagram y L. salúdenlo. Feliz Así que cumpleaños. Gracias, eso, chiquillos. saludos a los que no pudieron estar. Ojo que Jano no te ha dicho Leo, feliz cumpleaños. gracias. Jano no Un te ha abrazo dicho. para todos. Estamos entonces. Saludos. Y perdón. Bendiciones. Se hace con Perdón. amor. Chao. Adiós. Adiós, chicos y chicas. Conmigo vas, aunque el mar ruja en tempestad, tú navegas a mi lado, sé que no me dejarás, me guiarás, tu mano me sostiene en paz, contigo yo estaré confiado. Y mañana, digamos, en el futuro inmediato, no en el largo plazo, sino en el inmediato. No sé si quién va. Gracias. Nadie quiere hablar ahora. Quiere ir ahora. Todos tenemos miedo a ser muteados. Claro. Te habla Abby. Pasa palabra. Era tu momento. Nadie no Robert. hablaba nada, dejan que Un hable. momento, vamos con la Abby.